Imagina trabajar de sol a sol, con frío, lluvia, calor o nieve, 12, 14 horas al día, sin descanso, sin garantías. Y todo por una hogaza de pan duro y algo de cebolla. Así era vivir del salario en la Edad Media. Este no es un video sobre castillos, banquetes o reyes. Es un viaje al corazón de la economía medieval, al día a día de campesinos, jornaleros, artesanos y criados que no tenían propiedades. No heredaban tierras, no aspiraban a lujos, solo trabajaban para no morir de hambre. Hoy vamos a responder preguntas que rara vez se cuentan en las historias medievales. ¿Cuánto se ganaba en realidad? ¿Qué se podía comprar con un salario? ¿Cómo se organizaba el trabajo? ¿Quiénes vivían al borde de la miseria? Porque la Edad Media no era solo una época de batallas y religión, era una época de inequidad, esfuerzo brutal y sobrevivencia diaria. Prepárate para sumergirte en una historia que no está en los libros dorados, pero que sí dejó huella en cada campesino que empuñó una azada, en cada obrero que remendó una bota, en cada sirviente que servía en silencio a una nobleza intocable. Cuando pensamos en la Edad Media, es fácil imaginar un mundo dividido en señores feudales, campesinos y clérigos. Pero la verdad es más compleja. No todos los trabajadores medievales eran siervos atados a la tierra. A lo largo de los siglos surgió un grupo creciente de trabajadores asalariados, hombres que no tenían tierras propias, mujeres que se empleaban como criadas, nodrizas o lavanderas, niños que comenzaban a trabajar desde los 7 u 8 años, jornaleros que eran contratados solo por temporadas, artesanos que dependían de encargos inestables, aprendices que pasaban años trabajando a cambio de comida y techo. La sociedad estaba jerarquizada y el salario era una herramienta de control. Los trabajadores no elegían libremente su empleo. Muchas veces era el único camino entre el hambre. Y el hambre un poco más tarde. Las ciudades ofrecían más oportunidades que el campo, sí. Pero también más competencia, más desigualdad y más riesgo. Y en todo caso había algo claro. El trabajo asalariado medieval no era un camino a la riqueza, era un salvavidas con fugas. En la próxima sección veremos cómo funcionaban esos trabajos, qué tipo de oficios existían y cuánto se pagaba realmente por una jornada de esfuerzo inhumano. ¿Trabajar por pan duro? Sí. Y a veces ni siquiera alcanzaba para eso. En la Edad Media trabajar no era una opción, era una obligación impuesta por el hambre o por alguien con más poder. Las jornadas laborales eran largas, duras y repetitivas. En el campo, un jornalero comenzaba al amanecer y no dejaba de trabajar hasta que el sol caía, salvo un breve descanso para tragar algo de pan. Eso significaba jornadas de hasta 12 o 14 horas, 6 o 7 días a la semana, especialmente en épocas de cosecha. El trabajo variaba según la estación. En primavera, arar, sembrar, limpiar campos. En verano, cosechar, trillar, cargar sacos. En otoño, guardar grano, cortar leña, preparar para el invierno. En invierno, trabajos de mantenimiento, pero el hambre apretaba y el trabajo escaseaba. En las ciudades los oficios eran distintos, pero no más fáciles. Zapateros, herreros, curtidores, panaderos, albañiles. Muchos eran aprendices que trabajaban sin sueldo durante años. Otros, obreros contratados al día, siempre a merced de un patrón que podía reemplazarlos al menor error. Y lo más importante, no había derechos laborales. No existía la idea de tiempo libre. Si te enfermabas, no cobrabas. Si discutías, te echaban. Y si no encontrabas trabajo, pasabas hambre. Además, los señores locales y los gremios controlaban los salarios y las condiciones. La iglesia también tenía su parte. Imponía festividades y reglas que condicionaban la disponibilidad de trabajo. Pero nunca reducían el control. El cuerpo era la única herramienta. Y cuando se rompía, el sistema no ofrecía nada a cambio. Ahora llega la gran pregunta que todo trabajador medieval se hacía al final del día. ¿Cuánto vale mi sudor? La respuesta por siglos fue muy poco. El salario en la Edad Media no era más que un hilo delgado entre el trabajo físico extenuante y el hambre, y ese hilo casi siempre estaba a punto de romperse. Un jornalero del campo, por ejemplo, podía recibir entre 1 y 2 denarios por día, y con suerte. Eso alcanzaba, con los precios más optimistas, para un pan grande, un par de cebollas o rábanos, y quizá una jarra de cerveza diluida. Una vela para iluminar una noche ya costaba lo mismo que un día entero de trabajo.
Y si querías algo lujoso, como un poco de queso, debías juntar 3 o 4 días de salario. Una gallina para alimentar a la familia, 10 días de trabajo. Botas simples para no caminar descalzo en el barro helado, 30, 40 días de jornal. Más de un mes entero solo para cubrir tus pies. Ahora imagina, ¿qué haces si necesitas una medicina? O si tu hijo se enferma. O si se te rompe la herramienta que usas para trabajar. La respuesta era la misma en casi todo el continente. No haces nada, porque no hay con qué. Y eso, si eras hombre. Porque las mujeres, aunque trabajaran el mismo tiempo o más, cobraban menos. Y muchas veces ni siquiera en dinero. Se les pagaba con comida, ropa usada, o simplemente se asumía que debían servir por deber. Los niños, por su parte, no ganaban nada. Solo un plato con gachas, si el patrón tenía un poco de compasión. Pero el verdadero golpe no era el monto, era la inestabilidad total. Porque si un día llovía y no podías ir al campo, no ganabas nada. Si el patrón se arrepentía, se retrasaba o directamente desaparecía con la bolsa. No había juez ni ley que saliera a defenderte. Y si estallaba una guerra o una mala cosecha arruinaba las reservas de grano, el resultado era inmediato. Los precios subían, los alimentos escaseaban y la gente moría de hambre en sus casas. Así que más que una herramienta de progreso, el salario medieval era un castigo disfrazado de recompensa. Te daba lo justo para no morir, pero nunca lo suficiente para vivir con dignidad. Y aún así millones trabajaban cada día, porque no había opción, porque la alternativa era el hambre. En la siguiente sección vamos a descubrir cómo el clima, las estaciones, la guerra y los abusos de los poderosos moldeaban esta miseria, y cómo poco a poco esa cuerda tan tensa comenzó a romperse, porque algunos se cansaron de ganar nada, por darlo todo. Uno de los mayores enemigos del trabajador medieval no era el patrón, era el cielo. La economía dependía completamente de la agricultura, y eso significaba que cada estación del año podía marcar la diferencia entre sobrevivir o morir de hambre. Primavera. Si no llovía lo suficiente, las semillas no germinaban. Verano. Si llovía demasiado, la cosecha se arruinaba. Otoño. Si el frío llegaba antes de tiempo, se perdían toneladas de grano. Invierno. Significaba hambre asegurada, salvo que hubieras acumulado más de lo normal, lo cual casi nadie podía. El salario no cambiaba con el clima, pero los precios sí. Cuando escaseaba el trigo, el pan costaba el doble. Cuando una plaga arrasaba con las cosechas, los animales valían su peso en oro. Aún así, el salario seguía igual. Y si no podías pagar, no comías. Este círculo vicioso generaba pobreza cíclica. En primavera se sembraba endeudado. En verano se trabajaba al límite para sobrevivir. En otoño se comía con cautela. En invierno se rezaba. Porque si el clima traía una mala racha, las consecuencias eran brutales. Hambrunas masivas, migraciones desesperadas, niños vendidos o entregados a monasterios, aumento del bandidaje y revueltas locales. La pobreza medieval no era un accidente, era un sistema sostenido por la naturaleza y por quienes sabían cómo sacar provecho. Pero, ¿quién decidía lo que valía tu trabajo? La respuesta es incómoda. ¿Quién tenía el poder? Y ese poder no estaba en manos de quienes trabajaban, sino en manos de señores feudales, obispos, comerciantes y, sobre todo, terratenientes y gremios urbanos. En el campo, los señores feudales controlaban todo: el acceso a la tierra, el uso del molino, del horno, del puente, las cuotas de producción y los impuestos locales. Un campesino podía cultivar su parcela, sí, pero debía pagar al señor con parte de la cosecha, trabajar gratis unos días a la semana y, además, pagar en especie por usar herramientas comunes. En la ciudad, los gremios de artesanos imponían sus propias reglas, fijaban precios, regulaban la entrada de nuevos trabajadores, controlaban la calidad y la cantidad de producción y dejaban fuera a mujeres, huérfanos, enfermos o cualquiera que no tuviera padrino. ¿El resultado? Un sistema de explotación vertical donde el campesino producía, pero no era dueño. El jornalero trabajaba, pero no decidía. El artesano obedecía reglas que no podía cambiar. Y lo peor, cuando el sistema colapsaba por guerras, peste o malas cosechas, los poderosos seguían comiendo bien. El pueblo no tenía control, no sobre su salario, no sobre su futuro, y muchas veces ni siquiera sobre su cuerpo, porque si no podías pagar, podías acabar como sirviente, soldado forzado, o peor, como mendigo o criminal.
En la siguiente sección veremos cómo algunas revueltas, rebeliones y crisis, como la peste negra, comenzaron a sacudir el sistema y forzaron, lentamente, cambios en cómo se trabajaba y cuánto se pagaba. En medio de tanta injusticia, ocurrió algo que cambió por completo el equilibrio de poder en Europa, la peste negra. Entre 1347 y 1351, la peste bubónica arrasó el continente. Se estima que murió entre el 30% y el 50% de la población. Millones de personas. Muertos en las calles, fosas comunes, aldeas vacías. Y con ellos desaparecieron miles y miles de trabajadores. Por primera vez en siglos, el sistema se tambaleó, porque de pronto ya no había suficientes manos para cosechar, construir, limpiar, cuidar animales, moler grano. Los que sobrevivieron valían más, y lo sabían. Los señores feudales entraron en pánico, intentaron mantener los salarios bajos. Pero los trabajadores empezaron a negociar. Muchos escaparon de sus tierras para buscar mejores ofertas en otras regiones. Otros exigieron pagos justos, comida mejor o tierra propia. Era un momento único en la historia medieval. Por un instante, los poderosos necesitaban más al trabajador, de lo que el trabajador los necesitaba a ellos. Y claro, no lo toleraron por mucho tiempo. ¿Qué hizo la nobleza, el rey, los obispos y los ricos terratenientes ante esa amenaza de equilibrio? Dictaron leyes laborales represivas. Una de las más famosas fue el Statute of Labourers de 1351 en Inglaterra, que establecía: los salarios debían volver a los niveles previos a la peste. Quien pidiera más dinero podía ser arrestado. Quien abandonara a su señor o patrón podía ser castigado o devuelto por la fuerza. Era como decir: sí, ahora hay menos gente, pero no te atrevas a aprovecharlo. Y este tipo de leyes se repitieron en muchos reinos, normativas que obligaban a los jornaleros a trabajar por lo que se les ofreciera y prohibían negociar. Pero lo curioso es que no funcionaron bien. La escasez era real, las tierras quedaban sin cultivar, los talleres sin manos y las ciudades sin pan. Poco a poco, aunque a regañadientes, algunos patrones empezaron a ofrecer más comida, más pago, más beneficios. Era el inicio lento, doloroso, pero real, de un cambio. El trabajo empezaba a ganar poder, no por caridad, no por justicia, sino porque sin trabajadores no había riqueza. La Edad Media no fue solo obediencia ciega, también fue rabia acumulada. A medida que los trabajadores se daban cuenta de que valían más y que los poderosos no querían ceder, empezaron a estallar rebeliones. 1381, Inglaterra. La revuelta de los campesinos. Miles de hombres y mujeres, hartos de impuestos abusivos y salarios congelados, marcharon hacia Londres. Pedían cosas impensables para la época: abolir la servidumbre, sueldos más justos, libertad para trabajar donde quisieran. Y aunque fueron brutalmente reprimidos, plantaron una semilla. En Francia, Alemania, Flandes, surgieron motines similares: molinos incendiados, palacios saqueados, nobles asesinados. El pueblo estaba diciendo: ya basta, pero el poder no cedía fácil. Los reyes y señores enviaban ejércitos para sofocar los levantamientos. Los líderes rebeldes eran colgados, torturados, descuartizados en plazas públicas. Aún así, cada rebelión dejaba una cicatriz, una advertencia. Y con el paso del tiempo, incluso los poderosos entendieron que no podían gobernar solo con el miedo, que un jornalero humillado podía convertirse en rebelde, y un rebelde en mártir. No todos eran siervos atados a una tierra. También existían los campesinos libres, una minoría con más movilidad y derechos, pero que vivían en un mundo igual de duro. ¿Tenían salario? A veces, pero no como lo imaginamos hoy. Podían negociar su trabajo por dinero, comida, un saco de grano, un pedazo de leña. Y muchas veces, no les pagaban nada. Solo les permitían quedarse en la tierra un año más, o usar una parte del campo para plantar su propio pan. Era un salario sin monedas, una economía donde lo que contaba no era lo que ganabas, sino lo que no te quitaban. Y lo peor, no había contratos, no había garantías. Si el año era malo y no había cosecha, no había pago. Si el señor cambiaba de opinión, el acuerdo desaparecía. Ser campesino libre no significaba vivir bien. Solo era estar un escalón por encima del siervo. Y muchas veces ese escalón era inestable y resbaloso.
No toda la Edad Media fue campo, arado y barro. En las ciudades el trabajo tenía otras reglas, y con él otra jerarquía. Al crecer los centros urbanos surgieron oficios especializados: herreros, curtidores, carpinteros, panaderos, tejedores, zapateros, canteros. Cada oficio tenía su propio gremio, una especie de sindicato medieval, pero con mucha más estructura y control. ¿Querías ser zapatero? Debías entrar como aprendiz, desde niño, vivir con el maestro, trabajar gratis durante años, comer lo que él te diera, dormir donde cupieras y obedecer sin chistar. Luego venía el rango de oficial, y si tenías suerte, dinero y reputación, podías llegar a maestro. Pero eso no era para todos. Los gremios cerraban filas, decidían quién podía ejercer, regulaban precios, calidad y competencia. ¿El resultado? Una estructura laboral rígida, jerárquica y excluyente. Si no tenías contactos o no naciste en el lugar adecuado, no entrabas, y eso dejaba fuera a muchos campesinos que migraban a la ciudad, exsiervos, mujeres, extranjeros. Las ciudades ofrecían nuevas oportunidades, pero también nuevas barreras, y las mujeres trabajaban todo el tiempo, pero casi nunca cobraban. En el campo cuidaban animales, recolectaban hierbas, amasaban pan, cultivaban, cosían, criaban hijos, y a veces incluso ayudaban en la cosecha o llevaban cuentas, pero todo eso era visto como parte del deber familiar, no como un oficio con salario. En la ciudad, algunas mujeres lograban oficios: vendedoras, hilanderas, parteras, posaderas, pero eran mal pagadas, vulnerables y muchas veces explotadas sexual y económicamente. Solo algunas viudas o mujeres de gremio podían mantener un taller, y si lo hacían, solía ser bajo el nombre del esposo muerto. Y los monjes y clérigos, ellos trabajaban también, pero diferente. En los monasterios, los monjes cultivaban huertos, copiaban libros, curaban enfermos, administraban tierras, no cobraban sueldo, pero vivían bajo voto de obediencia. Su vida era trabajo, oración y silencio. Y los clérigos, curas, obispos, incluso papas, tenían otro tipo de riqueza: el poder. Algunos vivían con lujos, otros en humildad. Pero casi todos dependían del diezmo, es decir, del trabajo y sacrificio de los demás. Cuando hablamos de salario en la Edad Media, no siempre hablamos de monedas. En realidad, la mayoría de las veces, no había monedas en absoluto. En muchos lugares el pago se hacía en especie, es decir, con lo que hubiera. Sacos de trigo, gallinas, leña, queso, pan. A veces incluso ropa vieja o vino aguado. Ese era tu sueldo. Y si eras siervo, a menudo ni siquiera podías quedártelo. El patrón, el señor feudal o el terrateniente decidía qué te daba, cuándo y cuánto. Y si no le parecía suficiente tu trabajo, podía quedarse con todo. Era un sistema que garantizaba una cosa: que el pobre nunca dejara de ser pobre. Y si por algún milagro juntabas un poco de excedente, aún faltaban los verdaderos depredadores del esfuerzo. Trabajar 12 horas al día no garantizaba nada, porque al final, todo se iba. Rentas al señor feudal, por vivir en su tierra; impuestos al rey, porque así lo mandaba la ley; diezmos a la iglesia, un 10% obligatorio, en dinero o especie. A eso súmale tasas de paso, multas de molino, pago por uso del horno comunal. ¿Te quedaba algo para ti o tu familia? Muy poco. Y si tenías una mala cosecha, o si enfermabas, o si perdías una vaca, todo colapsaba. La Edad Media fue una era donde el trabajo físico era brutal, el ingreso incierto y la explotación institucionalizada. No era solo pobreza, era un sistema construido para mantener a las mayorías en la miseria y a unos pocos arriba. Trabajar en la Edad Media no significaba progreso, significaba sobrevivir, a duras penas. El salario no era un derecho, era una dádiva, una concesión, y muchas veces ni siquiera llegaba en forma de monedas, sino en sobras, promesas o simples palabras. Mientras los castillos crecían y las iglesias se llenaban de oro, los campesinos, jornaleros, obreros y criados seguían arando la tierra, sudando en talleres oscuros y entregando su vida por pan duro y un techo que se llovía. Y lo peor es que no había opción. La pobreza no era una circunstancia, era el estado natural impuesto a la mayoría, un engranaje más del sistema feudal, clerical y monárquico.
A lo largo de siglos, los trabajadores medievales alzaron la voz, con rebeliones, fugas, canciones, y poco a poco esas voces comenzaron a resquebrajar el muro. Pero durante mucho tiempo trabajar fue simplemente esto, entregarlo todo y recibir casi nada. Ahora que lo sabes, ¿aguantarías un día entero trabajando 12 horas por una hogaza de pan? ¿Soportarías la angustia de ver cómo todo lo que ganas se va en impuestos, diezmos y rentas? Este fue el día a día de millones durante siglos, y entenderlo nos ayuda a mirar la historia con otros ojos. Si te sorprendió lo que viste, suscríbete para más viajes brutales al pasado. Dale like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios, ¿habrías sobrevivido tú al salario de la Edad Media? Porque una cosa es estudiar historia y otra vivirla en carne propia. Nos vemos en la próxima y recuerda, el pasado nunca fue tan limpio como lo pintan.